27. La cultura de la responsabilidad. La actual responsabilidad social corporativa es un parche que tapa una porción del problema, pero sigue formando parte del mismo. Así, los departamentos de RSC donan dinero a hospitales o escuelas y patrocinan eventos sociales y culturales en su comunidad. Esta falsa RSC no está alineada con los objetivos de la empresa, sino que es un gasto destinado a hacer una buena obra que mejore la imagen corporativa de la compañía. Sin embargo, las empresas ya no van a poder seguir comprando respetabilidad con un poco de filantropía. Como consumidores, los ciudadanos estamos cada vez más interesados en saber cuánto ganan las empresas y cómo lo ganan. Nos dirigimos hacia una época marcada por la transparencia radical. De ahí que esté emergiendo una nueva gestión empresarial. De lo que se trata es de inspirar una nueva clase ejecutiva, los directivos conscientes. Es decir, personas inteligentes, creativas y con el talento necesario para crear y liderar sistemas de gestión empresariales que creen riqueza para la sociedad, respeten la naturaleza y obtengan dinero como resultado. O lo que es lo mismo, que tengan conciencia ecológica. A lo largo de esta nueva era, la palabra culpa será eliminada de nuestro vocabulario, y será sustituida por una ya existente, pero que apenas empleamos, la responsabilidad. En este marco, las empresas están aprendiendo a conjugar la ética con la rentabilidad. Es obvio que las compañías necesitan ganar dinero. Pero una cosa es que ganar dinero sea imprescindible, y otra muy distinta, que se convierta en su único objetivo. Esta concepción tan limitada de la función de la compañía es la raíz de todos los conflictos que afronta hoy en día. La finalidad de una organización no es ganar dinero haciendo zapatos, sino hacer zapatos ganando dinero. Y hacerlo de tal forma que beneficie a todos los grupos de interés, o stakeholders, que intervienen a lo largo de esta cadena de producción. ¿Pero qué es exactamente un stakeholder? Su traducción literal del inglés es partes afectadas. Y tiene mucho que ver con la esencia de la corporación. Esta palabra deriva del término latino corpus, que significa cuerpo del conjunto. Es decir, un organismo compuesto por una serie de miembros que dan forma a un todo integrado. El primero es el cliente o consumidor, quien invierte su dinero en la compañía, esperando que la compra de un determinado producto le proporcione el beneficio que está buscando. El segundo es el co-creador. Es decir, quien contribuye con su trabajo al diseño, la creación, la fabricación, la distribución y la venta de productos y servicios. Este stakeholder busca como recompensa oportunidades para crear valor para los clientes. El tercer grupo de interés es la tierra. Es el proveedor primario y el recipiente final de todo lo que producen las organizaciones. El cuarto es la comunidad, que cede parte de su entorno físico y social para que la compañía se asiente y se desarrolle. Y espera que ésta mejore la calidad de vida de sus habitantes. Finalmente, el quinto stakeholder es el inversor, accionista o propietario de la compañía, quien invierte su capital a cambio de rentabilizar al máximo su beneficio por medio de un constante crecimiento económico. El quid de la cuestión es que durante la era industrial los accionistas han pasado por alto fomentar y respetar el bienestar del resto de stakeholders. La orientación al lucro en el corto plazo no ha dejado lugar para pensar en nada más. Se les ha aportado lo mínimo necesario para preservar su manera de maximizar el beneficio. Y esta forma de relación hace años que les está pasando factura. La creación de valor compartido a lo largo de la era del conocimiento. Las empresas conscientes van a estar diseñadas para servir y crear valor simultáneamente a los 5 stakeholders. El valor al alza se llama integridad. Muchos conocemos esta palabra, pero en general no sabemos muy bien qué significa. Procede del término latino integritas, que significa totalidad, solidez, robustez, salud e incorruptibilidad. Es nuestro estado originario, nuestra esencia, en el que se conservan intactos y puros nuestros verdaderos valores como seres humanos. La integridad está protegida contra la contaminación externa. Está a salvo de la avaricia y de la codicia. Tal y como le dicta su auténtica naturaleza, le mueve la conciencia, la sabiduría y la ética. Es decir,
la habilidad para tomar decisiones y realizar acciones que aporten algún bien al conjunto, proporcionándonos, a su vez, un bien a nosotros mismos. La carencia de integridad en un organismo vivo, como por ejemplo el cuerpo humano, puede provocar graves enfermedades e incluso la muerte. Si falla uno de sus sistemas, como el respiratorio, el nervioso o el digestivo, todo el sistema falla, comprometiendo la salud y la prosperidad del conjunto. Del mismo modo, si los clientes no compran, los empleados no trabajan, se agotan los recursos que proporciona la tierra o la comunidad está descontenta, los accionistas de la empresa son los primeros en salir perjudicados. No recuperan su inversión ni ven cumplidas sus expectativas financieras. Así, los 5 stakeholders operan como un todo indivisible e interdependiente. Todos son igual de importantes. De cada uno de ellos depende el éxito o el fracaso de todos los demás. Al comprender la importancia de concebirse a sí misma como un todo integrado, donde ninguna parte del conjunto está separada, la empresa experimenta un profundo cambio de paradigma. De pronto adquiere un enfoque holístico, mucho más amplio y empático, que a su vez provoca un cambio sistémico en el comportamiento organizacional de la compañía. Así es como la empresa orienta su actividad al bien común, aprendiendo a generar riqueza para todos los stakeholders que forman parte de la cadena de valor. Por medio de esta integridad organizacional, la compañía cosecha una abundancia económica y ecológica sostenible. Los profesores de la Harvard Business School Michael Porter y Mark Kramer se refieren a este fenómeno como creación de valor compartido. En esencia, consiste en alinear el legítimo afán de lucro de las organizaciones con el bienestar de todos sus stakeholders. De esta forma, cuanta más riqueza genere la empresa para la sociedad, más beneficios económicos obtendrá como resultado. Así, la verdadera RSC es el ADN de las empresas conscientes. Y como todos los grandes avances e innovaciones, la implementa diseñando su estrategia en el medio y largo plazo. Este es el secreto de la sostenibilidad, conseguir que la ética sea rentable. Se produce una pequeña revolución cada vez que un directivo decide implementar la cultura de la responsabilidad en su empresa. Seattle Sanford. 28. El valor de la confianza. Ya no es económicamente viable mantener plantillas de trabajadores y estructuras de costes propias de la era industrial. El mundo está pasando de un sistema de producción estructurado verticalmente, marcado por la jerarquía, la deshumanización y el control, a un modelo de creación de valor cada vez más horizontal, basado en la confianza, la conexión y la colaboración. Y este cambio está trayendo consigo nuevas maneras de relacionarnos en el ámbito profesional. El empleo indefinido con un horario fijo realizado siempre en un mismo lugar físico está siendo eliminado a marchas forzadas. A lo largo de la era del conocimiento desaparecerán muchos de los puestos de trabajo convencionales y tiene sentido que así sea. En la era industrial, el pacto entre el empleador y el empleado se construía sobre la lógica taylorista de tiempo a cambio de dinero. De ahí que la jornada laboral tuviera un enorme protagonismo. Sin embargo, dado que los tiempos han cambiado, cada vez existen más funciones profesionales que no requieren de ninguna rutina laboral. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde se hace el trabajo ha dejado de ser determinante. Lo fundamental es la calidad del servicio final que se ofrece. Los profesionales de la era del conocimiento no necesitan jefes controladores ni están sujetos a horarios rígidos. Principalmente porque no se les paga para obedecer órdenes. Ni tampoco para pasar unas cuantas horas en la oficina. Ahora lo importante es que se cumplan unos determinados objetivos. De ahí que dependan enteramente de su capacidad para pensar por sí mismos. Por otro lado, la tendencia es empezar a percibir unos honorarios vinculados al logro de unos resultados. Mientras que el salario es dinero pagado por tiempo dedicado, los honorarios son dinero pagado por el trabajo realizado, sin importar el tiempo dedicado a hacerlo. Y es precisamente esta aportación de valor lo que determina la valoración del empleado. Nos dirigimos a un mercado laboral donde cada persona cobrará en proporción directa al valor que su contribución aporte a la sociedad en su conjunto. A lo largo de esta nueva era van a ir emergiendo modalidades de contratación y retribución mucho más flexibles.
Los profesionales llegan a acuerdos y firman contratos cada vez más personalizados, en función del tipo de aportación de valor que realicen. El arte de elegir a la gente adecuada como consecuencia directa. Las empresas conscientes están diseñando una estructura empresarial y un sistema de funcionamiento internos que fomenten la responsabilidad, la flexibilidad y la proactividad. Este nuevo paradigma organizacional está basado en la confianza. La empresa confía en las personas a las que contrata. Por eso no necesita vigilarlas ni controlarlas. Simplemente procura elegir a la gente adecuada. Es decir, profesionales con talento, comprometidos con el propósito de la compañía. Las personas adecuadas creen en lo que hacen. Por eso suelen ser tremendamente creativas. Sienten que están en el lugar exacto donde les corresponde estar. Ya no hay que motivarlas a base de premios o castigos. Vienen motivadas de casa. Con la finalidad de atraer y retener a este tipo de profesionales, la empresa se compromete a crear unas circunstancias y condiciones laborales que doten a sus colaboradores de la mayor libertad, autonomía e independencia posibles. De ahí que a menos que la función lo requiera, no los obliga a estar presentes 8 horas al día en un mismo lugar físico. De hecho, los invita a que gestionen su tiempo como mejor consideren. Si la empresa siente que ha de controlar estrechamente a alguno de sus colaboradores, es que ha cometido un error al contratarle. Cuando la compañía aprende a fichar a gente responsable y comprometida, ya no necesita jerarquía ni control. Impulsados por la confianza, los profesionales van haciéndose poco a poco responsables de su trabajo. Y así es como gozan de más libertad para llegar incluso a redefinir su estilo de vida. En el nuevo paradigma no tiene sentido hablar de conciliación entre lo personal y lo profesional. Esencialmente porque ya no existe tal división ni fragmentación. Lo que las personas hacen empieza a ser un reflejo de lo que las personas son. Así es como recuperan la sensación de ser los verdaderos protagonistas de su vida. Y como agradecimiento, despliegan diariamente su inteligencia, su talento y su creatividad al servicio de la empresa. Al tener muy claro cuál es su aportación de valor, no importa dónde, cuándo y cómo el colaborador desempeñe su labor. Si lo prefieren, las personas pueden trabajar desde casa. Se acabaron las largas, aburridas y estresantes reuniones. De hecho, la relación profesional va a menos. La tendencia apunta a que los encuentros físicos se realizarán cuando sea estrictamente necesario. De esta forma, el vínculo emocional no vendrá de serie en el contrato. En el ámbito laboral, tan solo se cultivará cuando ambas personas lo deseen. Así se reducirán notablemente los malentendidos, discusiones, desencuentros y demás conflictos emocionales, tan presentes en las relaciones laborales de hoy en día. La esencia del liderazgo, eso sí, al formar parte de una cadena de valor compuesta por más personas, los profesionales del conocimiento están dirigidos por la figura de un líder consciente. Es decir, un ser humano con visión que sabe gestionar a sus colaboradores con inteligencia emocional y relacionarse con ellos con humildad y empatía. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, liderar no tiene nada que ver con mandar, imponer ni ordenar. Ni mucho menos con el autoritarismo o las broncas. En el nuevo paradigma ya se habla acerca del liderazgo inspirador, que consiste en el arte de inspirar a la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de un propósito orientado al bien común de la sociedad. En esencia, el verdadero liderazgo consiste en servir a los demás, facilitando a los colaboradores su capacidad de desplegar todo su potencial. A su vez, el líder consciente crea un marco de cooperación entre los miembros que forman parte de su equipo. Y más allá de aportar grandes ideas, construye un clima de confianza, respeto y honestidad que fomenta que éstas aparezcan y fluyan sin cesar. Y se gana su autoridad como consecuencia del servicio que presta a sus colaboradores. Entre otras funciones, identifica sus necesidades y problemas, haciendo lo posible para facilitarles su labor. Cuanta más conciencia le pongamos al liderazgo, antes romperemos la inercia de reproducir el mismo estilo de gestión industrial que la mayoría todavía padecemos. Por supuesto, se trata de un fenómeno que llevará su tiempo. A modo anecdótico, cabe señalar que en 2012 el 73% de los empleados consideraba que la cultura de su empresa no promovía a mandos superiores que actuaran como
Buenos líderes. Hoy en día siguen faltando líderes. Y es que no todo el mundo tiene las condiciones y cualidades innatas para convertirse en un auténtico líder. De hecho, el verdadero liderazgo no surge como consecuencia de cursar un MBA o de una formación para ejecutivos. Surge desde dentro. Y para que aflore, solo hay un camino: conocernos a nosotros mismos. De ahí que la transformación personal sea la puerta hacia el verdadero liderazgo. No podemos convertirnos en auténticos líderes hasta que no seamos personas auténticas. Y no seremos personas auténticas hasta que nos liberemos de nuestros deseos y miedos inconscientes. La medida más fiable de que una relación profesional goza de buena salud es el mutuo sentimiento de gratitud. Paul Auken. 29. La apuesta por el talento. En el mundo de hoy existe un recurso tan ilimitado como desaprovechado. Y por primera vez en toda la historia de la humanidad, este potencial se encuentra en nuestro interior. Está al alcance de cualquier ser humano. No importa el lugar donde hayamos nacido o el tipo de oportunidades que hayamos recibido. Todos albergamos algún tipo de talento por descubrir y desarrollar. En esencia, el talento es la forma con la que expresamos nuestro valor. Es el instrumento con el que ofrecemos servicios, atendemos necesidades, resolvemos problemas, cumplimos objetivos, generamos resultados y creamos riqueza. Además, desplegar nuestro talento al servicio de un proyecto en el que creemos es una de las principales fuentes de satisfacción que los seres humanos podemos experimentar en esta vida. Nos sentimos realizados porque se está realizando el potencial con el que nacimos. Eso sí, debido a todas las ideas erróneas y limitadas que tenemos acerca de quiénes somos y para qué estamos verdaderamente aquí, descubrir nuestro talento pasa por confrontar nuestra ignorancia y nuestra inconsciencia. Es decir, las falsas creencias con las que hemos creado nuestro falso concepto de identidad. Se trata de vencer nuestros miedos y sanar nuestras carencias a través de la comprensión y la sabiduría. Y es que cuanto más nos conocemos, más nos valoramos por ser quienes somos. Y cuanto más nos valoramos, más sabemos para qué servimos y de qué manera podemos ser útiles para la sociedad. El talento es sin duda uno de los motores de la era del conocimiento. Las personas que más detecten y desarrollen su propio talento más enriquecerán su vida y la de los demás. En todos los sentidos. Del mismo modo, las empresas que sepan detectarlo y desarrollarlo prosperarán antes. De ahí que las empresas conscientes lleven años librando pacíficamente una guerra por el talento. No en vano, este tipo de profesionales no se compran solo con dinero. Más bien buscan y eligen proyectos humanos y con sentido en los que poder desplegar toda su creatividad. El perfil del profesional que viene en el viejo paradigma: a las personas se les pagaba para obedecer y cumplir órdenes, no para que pensaran por sí mismos y aportaran ideas. El nivel de contribución estaba limitado por el papel o la posición profesional. Y aunque la era industrial ha terminado, esta limitación sigue actuando hoy en día sobre la gran mayoría de empresas. En 2012, cerca del 80% de los empleados en España opinaba que la cultura de su organización no potenciaba su talento ni su creatividad. Sin embargo, en esta nueva era las empresas van a necesitar de todo el conocimiento que tengan todos y cada uno de sus empleados, ocupen el puesto que ocupen. La obediencia y la sumisión han dejado de ser una estrategia eficiente. Ahora lo importante es contar con personas autónomas y con iniciativa, lo suficientemente valientes para decir lo que piensan. Se nos paga cada vez más por proponer ideas, alternativas y puntos de vista que permitan encontrar soluciones más innovadoras. Al fin y al cabo, la innovación es el proceso de transformar las ideas en algo que añada valor a la vida de los clientes. La persona que aporta valor a través de su talento se ha convertido en el centro de la estrategia de las empresas conscientes. Ahora mismo, el plus que aportan estos profesionales es lo que determina el aumento de la productividad y la competitividad de las organizaciones. Esencialmente porque es lo único que no puede copiarse. Esa es la belleza del talento, que es único e intransferible. El reto de cada compañía es desarrollarlo hasta alcanzar su máximo potencial. A lo largo de esta era, la especialización profesional va a ir a más. Necesitamos ser expertos del campo profesional que hayamos escogido para poder desplegar todo nuestro potencial.
Tan solo la población activa muy especializada en tareas verdaderamente útiles y capaces de desarrollar una alta productividad tendrá en los próximos años garantizado el acceso a un empleo a tiempo completo. De ahí la importancia de formarnos continuamente. En este sentido, la universidad convencional también va a tener que reinventarse. ¿Cuánto de lo que hemos estudiado nos ha sido de verdadera utilidad para desempeñar nuestro actual trabajo? ¿Vale la pena invertir 4 años para obtener una licenciatura? ¿Qué otra formación más específica nos hubiera sido de más utilidad? ¿Cuál nos podría dotar de la actitud y las herramientas necesarias para convertirnos en profesionales con talento, actualizados a la nueva era del conocimiento? La nueva formación va a estar cada vez más centrada en ofrecer cursos prácticos, basados en la experiencia, que nos enseñen a desarrollar habilidades que nos permitan resolver problemas. Y es que cuanto mayor sea nuestro conocimiento y sabiduría, mejor será también nuestra capacidad de aportar valor a otras personas y empresas de forma constante. La inversión más importante la hemos de hacer en nosotros mismos. Primordialmente porque nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestro talento son nuestra principal fuente de riqueza. A su vez, es fundamental conocer las últimas tecnologías, aplicaciones y herramientas digitales que podemos emplear a través de Internet, concibiendo así nuevas formas de emprender proyectos. Y no solo eso. Ya no podemos seguir siendo una marca blanca, tal y como fuimos durante la era industrial. Por aquel entonces se producían trabajadores en masa. Es decir, personas que no sobresalieran de la media. Que fueran más o menos igual que todos los demás. Y dado que los tiempos han cambiado, los títulos de aquella época hoy no valen lo mismo. Los trabajadores que se venden a sí mismos como marcas blancas van a empezar a competir con empleados de igual marca de los países emergentes. Y van a salir perdiendo. A lo largo de la era del conocimiento, el valor de un profesional con talento se va a medir, en gran parte, por los valores asociados con su marca personal. Por la convicción, integridad y eficiencia con la que trabaja. Por la autenticidad que desprende. Y por la facilidad con la que se relaciona y comunica con aquellas personas con las que coopera. La marca personal parte de la premisa de que a nuestros potenciales clientes no les interesa tanto lo que hacemos, sino los beneficios y soluciones que van a obtener al contratarnos. El mejor marketing es aquel en el que las personas desean comprarnos antes de que tengamos que venderles. Esencialmente porque a las personas no nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar. Estamos pasando de la selección de personal a la elección de personas. Se buscan profesionales conscientes, cuyos valores, fortalezas y cualidades estén alineados con la consecución de los objetivos organizacionales. No todos los proyectos ni todas las empresas son para todo el mundo. La era del conocimiento es una invitación para que cada uno de nosotros encontremos nuestro verdadero lugar en el mercado laboral. Y sabemos que lo hemos encontrado porque le damos valor a lo que hacemos y sentimos agradecimiento por el proceso de aprendizaje que nos ha llevado hasta él. La satisfacción de los profesionales, del mismo modo que el carácter forja el destino de una persona, la cultura determina el destino de una empresa. Ahora bien, para que la cultura influya positivamente en las personas, es imprescindible contratar a personas que crean en lo que la empresa cree. Cuando la empresa se conoce a sí misma, sabe perfectamente el tipo de profesionales que necesita. Los valores no pueden instalarse en los trabajadores. No se puede forzar a nadie a compartir una determinada ideología. Es fundamental encontrar a personas que estén apasionadas y comprometidas con el propósito de la compañía. Ya no se contrata por aptitudes, habilidades o técnicas. Se contrata por actitud. Todo lo demás puede enseñarse. A su vez, el Departamento de Recursos Humanos está en pleno proceso de reinvención, transformándose en una dirección de personas y valores orientada a detectar, gestionar y potenciar el talento dentro de la organización. Y es que la creatividad y la innovación no pueden florecer en una cultura rígida y autoritaria que castigue los errores. Estas potencialidades necesitan una cultura basada en la confianza y que fomente la toma de riesgos. En el nuevo paradigma, se gana o se aprende. El fracaso no está contemplado. Más que nada porque el auténtico fracaso consiste en no aprender de los errores para crecer,
madurar y evolucionar como profesionales y como empresas. Cuanto mejor trata la empresa a sus empleados, mejor tratan estos a su organización. ¿Cuántos más estudios universitarios necesitamos para darnos cuenta? Una alta rotación no deseada es un síntoma de que la cultura organizacional sigue preservando estructuras y procedimientos obsoletos e ineficientes, generando conflictos, malestar y sufrimiento como resultados. Y afecta notablemente la calidad del servicio a los clientes. De ahí que a mayor rotación, menores sean los ingresos. Por el contrario, cuanto más satisfechos y comprometidos están los empleados, más eficientes y productivos son en relación con su trabajo. Ya no sirve eso de motivar a través de la manipulación, por medio de recompensas y castigos. Si bien el miedo puede mantenernos anclados a una compañía tóxica, el respeto y la confianza son los que nos fidelizan a una empresa consciente. Además, una compañía no puede ofrecer un buen producto o un gran servicio si a las personas no les gusta su trabajo ni se sienten a gusto mientras lo realizan. Frente a este nuevo escenario laboral, es esencial que sepamos para qué servimos. Y que averiguemos cómo podemos ser útiles a los demás. En la medida que este descubrimiento se democratice, va a provocar una revolución en nuestra manera de concebir al ser humano. No somos recursos ni máquinas. Somos un potencial de talento y creatividad por desarrollar. Y como nosotros, no hay nadie más. Quien tuviera el talento de descubrir el talento de los demás. Oscar Wilde. La economía del decrecimiento. Quien crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un loco o un economista. Kenneth Boulding. La isla de Pascua tiene un pasado oscuro, que puede traer mucha luz para vislumbrar nuestro posible futuro como humanidad. Está ubicada en medio del Océano Pacífico, alejada a más de 2.000 kilómetros de cualquier otro lugar. Los primeros polinesios se encontraron con una frondosa vegetación y una abundante fauna. Prácticamente toda la isla estaba cubierta de bosque, y era una de las mayores colonias de aves marinas de la zona. Sin embargo, también era muy ventosa, bastante fría y poco lluviosa. Sin aquel bosque, la biosfera de la isla quedaba desprotegida. Pero esto es algo que los pascuenses no sabían. A medida que la población aumentaba, cazaban y pescaban más, cogían más frutos de los árboles y talaban el bosque más rápido, empleando cada vez más cantidad de su principal fuente de energía, la madera. Con el paso de los años, la población terminó por aislarse completamente del resto del mundo. Solo existían ellos y el océano que los rodeaba. Construían estatuas para dar gracias a los dioses por la fertilidad de la tierra y por ser los elegidos para vivir en el ombligo del mundo, que es lo que significaba el nombre autóctono y original de la isla, Tepito o Teenua, hoy conocida como Rapa Nui. A lo largo del siglo XVII, la población pascuense creció desmesuradamente, alcanzando el pico de su civilización. Es decir, el momento en que su modelo de crecimiento no pudo seguir avanzando y comenzó a declinar. A partir de entonces, los recursos naturales empezaron a escasear. La sobreexplotación acabó con la caza. Y cada vez había menos pesca. La tala del bosque hizo la tierra más árida y las cosechas más pobres. Con la escasez de árboles, se terminó la madera. Así es como sus habitantes dejaron de disponer de abono, herramientas, canoas y cuerdas. Incluso empezaron a tener dificultad para hacer un buen fuego. En su lucha por la supervivencia, las tribus de la isla comenzaron a pelear entre ellas para obtener la energía que necesitaban para alimentarse y guarecerse del frío. Al principio lo hacían pacíficamente, intentando reconquistar el favor de los dioses con el objeto de que la tierra recuperara su antigua fertilidad. Competían por ver qué tribu construía la estatua de piedra más alta. Estos, Moais, representaban a sus respectivos dioses por medio de monolitos con grandes cabezas. Y todas ellas dirigían la mirada hacia el interior de la isla. Irónicamente, construir y erigir estas estatuas consumía enormes cantidades de madera, aceleraba la deforestación y producía el efecto contrario al deseado, extender la aridez de la tierra. El colapso de esta civilización llegó en forma de lucha armada entre sus tribus. Se destruyeron y mataron unas a otras para obtener los escasos recursos existentes.
Incluso llegaron a practicar el canibalismo. De los 30.000 habitantes que llegaron a vivir en la isla de Pascua, a principios del siglo XX solo quedaban 3.000. Cuando los navegantes europeos descubrieron Rapa Nui, en 1722, les inquietó ver toda la tierra cubierta de moais derribados y puntas de flecha desparramadas por todas partes. Y más tarde, se sorprendieron al ver con sus propios ojos cómo los habitantes supervivientes seguían luchando unos contra otros de forma salvaje y encarnizada. Curiosamente, al entrar en contacto con los primeros europeos, los desnutridos pascuenses solo les pedían una cosa: madera. 30. Los límites del crecimiento. Mediante una industria multimillonaria de grupos de presión, de lobbies, de agencias de publicidad y de medios de comunicación masivos, las corporaciones llevan décadas propagando su doctrina neoliberal, influyendo así sobre el comportamiento de la sociedad. Esta cosmología corporativa surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Y es la raíz desde la que entre todos hemos ido creando nuestro actual modo de vida, basado en trabajar y consumir. En explotar, destruir y desperdiciar. En usar y tirar. Así como en querer cada vez más. En alemán se emplea la palabra Zeitgeist para definir el espíritu de una determinada época. Es decir, la creencia dominante, desde la cual creamos todo lo demás. Así, el Zeitgeist, o espíritu de nuestro tiempo, es que el crecimiento económico es el motor del progreso y la prosperidad de la humanidad. Y entonces, ¿qué es exactamente el crecimiento económico? Podría definirse como el proceso que posibilita que el dinero proporcionado por el sistema financiero se transforme en bienes, productos y servicios que mejoren los estándares de vida de la sociedad, provocando, a su vez, el crecimiento de la economía real por medio del consumo. Su principal indicador es el Producto Interior Bruto, PIB, considerado por los economistas más tradicionales, y por el inconsciente colectivo de la sociedad, como la estadística más fiable para medir el desarrollo de un país. Así, el PIB vendría a ser como el gran contable de cada nación. Desde la perspectiva neoliberal, la salud de una nación se valora en función de su expansión económica y financiera, la cual se mide a través de transacciones monetarias. La lógica de este sistema es que cuanto mayor sea el crecimiento económico, medido a través del PIB, mayor será también el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y cuanto mayor sea este, mayor será la cantidad y la calidad de lo que consumamos. Y puesto que otro mantra económico de nuestra época es que nuestra felicidad depende de la satisfacción de nuestros deseos, los economistas consideran que el incremento del PIB es la causa última del aumento del bienestar de los seres humanos. Por más sofisticado que sea este proceso de medición, el PIB no contabiliza la desigualdad financiera de los habitantes de un país. Tampoco mide el impacto que tiene la economía sobre el bienestar emocional de los seres humanos y el medio ambiente del que ya casi no formamos parte. En el caso de que un país sufra una epidemia de gripe o sea víctima de diversos desastres naturales, todo el dinero invertido en vacunas y hospitales para curar a los ciudadanos afectados, así como en equipos de rescate y de reconstrucción para paliar los efectos en las zonas afectadas, incrementará la estadística del PIB. Dado que esta estadística no puede medir aquello que realmente cuenta, si queremos sobrevivir como especie, los economistas tendrán que aprender a restar. Dado que desde 1973 se emplea el patrón deuda como sistema financiero global, tanto la producción como el consumo se han venido pagando a crédito. Es decir, con dinero que ni existía, en las arcas de los bancos, ni se tenía, en los bolsillos de los ciudadanos. Aunque legal y políticamente aceptada, esta práctica contable va en contra de las leyes naturales. Principalmente porque para crear cualquier cosa, se necesita una determinada cantidad de energía. Por ejemplo, para hacer una tortilla de patata, se requieren unos cuantos huevos y patatas. Sin embargo, el sistema capitalista promovido por los países más desarrollados del mundo se ha construido con dinero fabricado de la nada. Esta ha sido la energía suministrada por los bancos. Economía versus ecología. A lo largo de las últimas décadas, la sociedad nos ha incitado a gastar y consumir más de lo que nos podíamos permitir. Y eso hicimos todos. Los estados. Los gobiernos autonómicos y municipales.
las grandes, medianas y pequeñas empresas, las familias, y también los ciudadanos de a pie. Y he aquí el quid de la cuestión: la economía real, administraciones públicas y organizaciones, familias y ciudadanos, está en deuda con la economía financiera, liderada por la Reserva Federal y compuesta por bancos centrales, entidades financieras e inversores de todo tipo, incluidos los especuladores. Y puesto que a la economía real no le queda más remedio que devolver el pago de su deuda, más los intereses, está encadenada de por vida al crecimiento exponencial. Es decir, a aquel cuyo ritmo aumenta cada vez más rápidamente. Esta situación fuerza a las empresas a lanzar nuevos productos y servicios cada año, provocando que la sociedad viva en un perpetuo régimen de sobrecrecimiento. Es decir, produciendo y consumiendo fuera de toda necesidad razonable. Y no solo eso. Cuando el crecimiento disminuye o se para, se habla de crisis, y se produce el pánico. Principalmente porque el aumento constante del PIB es lo que permite la creación y el mantenimiento del estado del bienestar, el cual requiere una constante inversión en educación, sanidad, empleo, cultura, seguridad, justicia e infraestructuras. Mientras seguimos asfaltando y urbanizando la naturaleza, conviene recordar que la economía creada por la especie humana es un subsistema que está dentro de un sistema mayor, el planeta Tierra, cuya superficie física y recursos naturales son limitados y finitos. El movimiento ecologista lleva años insistiendo en que, el problema radica en que el subsistema menor, la economía real y financiera, está orientada al crecimiento y la expansión, mientras que el sistema mayor, el planeta, no aumenta ni cambia de tamaño. 131 Lo queramos o no ver, un crecimiento económico y material infinito es incompatible e insostenible en un planeta finito. Toda actividad humana parte de un préstamo que nos hacen los recursos materiales de la naturaleza. Si ese préstamo reduce estos más rápidamente de lo que la biosfera tarda en reciclar los desechos y reabastecer las existencias previas, se produce una deuda ecológica imposible de saldar. Y el precio de no pagarla significaría el fin de nuestra civilización y nuestra extinción como especie. Y estos presagios no tienen nada de nuevo. En 1972 el Club de Roma publicó Los límites del crecimiento, un informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, donde ya se abordaba la posibilidad de que se agotaran los recursos naturales del planeta. Ahora mismo, no solo estamos en deuda con la naturaleza que posibilita nuestra existencia, sino que activamente mermamos su salud, impidiendo su necesaria regeneración. De ahí que la pregunta ya no sea si vamos a cambiar o no los fundamentos psicológicos, filosóficos, económicos y ecológicos del sistema, sino cuándo y cómo vamos a hacerlo. Más que nada porque no se pueden imprimir más billetes de los que la energía existente pueda justificar y respaldar. Tarde o temprano vamos a chocar con algo más poderoso que el dinero. Paradójicamente, en nuestra búsqueda de prosperidad y riqueza material hemos construido un sistema económico que puede destruirnos. No podemos continuar explotando y usando de forma ilimitada los recursos naturales. Ni tampoco seguir contaminando y generando residuos en la naturaleza constantemente. Estamos destruyendo la biosfera que permite, en primer lugar, nuestra vida en este planeta. Y aunque no hay nadie a quien culpar, todos somos igual de cómplices y corresponsables. Por más absurdo e inverosímil que nos parezca, formamos parte de una sociedad que diseña y fabrica envases de plástico, que tardan 400 años en desaparecer, para almacenar en estanterías durante 2 meses. El PIB lo mide todo, salvo lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida. Producto que consumimos en 2 minutos. Robert Kennedy. 31 Un mundo sin petróleo. A lo largo de la historia de la humanidad, la reinvención y la prosperidad de la sociedad han estado vinculadas a diferentes fuentes de energía procedentes de distintos recursos naturales, o combustibles, transformados por medio de nuevos artefactos tecnológicos. ¿Pero qué es exactamente la energía? Esta palabra proviene del vocablo griego energeia, que significa, aquello que permite nuestra capacidad de acción o trabajo. Es decir, la fuerza y el motor que hacen posible que nos desarrollemos y crezcamos social y económicamente. En el siglo V, por ejemplo, la madera se convirtió en la principal fuente de energía en Europa.
Los ciudadanos construían sus casas, sus muebles, sus vehículos e incluso sus zapatos con madera, utilizando herramientas fabricadas con este mismo material. También la empleaban para calentar sus viviendas y para cocinar. Además de ser inmensamente útil, la madera era abundante. La gran mayoría de pueblos y aldeas de la época estaban ubicadas cerca de enormes extensiones de bosque. Ya en el siglo XIII, cuando empezó a escasear, la madera empezó a ser sustituida por el carbón. Dado que este producía un humo molesto y asfixiante, al principio tan solo lo utilizaban los hogares más pobres. Sin embargo, la falta de alternativas provocó que comenzara a democratizarse su uso. Durante el siglo XX incluso los ricos tuvieron que emplear este incómodo combustible. Eso sí, pronto se descubrió que el carbón tenía sus propias ventajas y virtudes. Al calentarlo a elevadas temperaturas, facilitaba la fusión del hierro con otros metales. Así fue como a lo largo del siglo XX el carbón revolucionó la industria de la metalurgia, posibilitando la fabricación de vidrio, ladrillos y baldosas. También permitió la extracción de sal, el refinamiento de azúcar, la preparación de cerveza y la cocción del pan. El carbón también trajo consigo un invento revolucionario, la máquina de vapor. A principios del siglo XX se construyó el primer ferrocarril y la primera locomotora, dejando atrás a los carros de madera impulsados por caballos. Más adelante, este descubrimiento se empleó en el ámbito de la navegación, permitiendo que los barcos pudieran transportar cargas más pesadas en menos tiempo. De esta manera, el carbón facilitó el comercio entre las naciones y los continentes, desencadenando y acelerando el proceso de industrialización. El descubrimiento del oro negro en 1859 nació la industria del petróleo. Se atribuye el descubrimiento de esta nueva fuente de energía al coronel norteamericano Edwin Laurentine Drake. Pero ¿en qué consiste este recurso natural no renovable? Etimológicamente procede del término latino petroleum, que quiere decir, aceite de piedra. Conocido como, crudo, oro negro, se trata de un líquido natural aceitoso e inflamable, compuesto por una mezcla de químicos resultantes de la combinación entre el carbono y el hidrógeno. Los geólogos sostienen que el petróleo es de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica, plantas y microorganismos, enterrada durante millones de años bajo el subsuelo. Si bien a comienzos del siglo X el carbón representaba el 90% de toda la energía utilizada por la humanidad, a lo largo de los últimos 100 años el petróleo no solo ha desbancado a dicho recurso natural, sino que ha posibilitado un crecimiento económico nunca antes visto. No solo es una fuente de energía muy concentrada, sino que es fácil y económica de transportar. Además, puede transformarse en diferentes combustibles como la gasolina, el queroseno y el gasóleo, apropiados para una gran variedad de aplicaciones. Actualmente, el 95% del transporte depende del petróleo. A su vez, el desarrollo de esta industria ha dinamizado el sector del turismo, que ha pasado de 25 millones de turistas en 1950 a 1.000 millones en 2012. El crudo también se utiliza para la producción y distribución de alimentos, colorantes, antioxidantes, conservantes, latas o botellas de plástico, así como para accionar la maquinaria agrícola y para fabricar insecticidas, fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Lo cierto es que esta materia prima posibilita la elaboración de más de 300.000 artículos, un 10% de los cuales son de uso cotidiano, como la ropa, el papel, el champú, la pasta de dientes, el pintalabios, el pegamento, el detergente, las alfombras, las bolsas de basura, las raquetas de tenis o los bolígrafos. Y a pesar de ser uno de los recursos naturales más increíbles que jamás hayamos descubierto, 1 litro de petróleo vale menos que 1 litro de leche o de Coca-Cola. El pico del petróleo, el petróleo nunca va a terminarse. Es imposible que se agote. Principalmente porque tarde o temprano llegará un día en que no compensará económicamente extraer lo que queda, un fenómeno bautizado por el geofísico estadounidense Marion Kinneberg como, el pico del petróleo. Es decir, el momento en el que un yacimiento de crudo incrementa su producción hasta alcanzar un máximo y luego comienza lentamente a declinar. En general,
el pico de la producción se alcanza cuando se ha extraído entre el 30% y el 50% del petróleo de un pozo. A partir de ahí, no solo es poco rentable seguir extrayéndolo, sino que en ocasiones es físicamente imposible. Y es en ese punto cuando se abandona el pozo. Al darse cuenta de este hecho, en 1949 Hubbert profetizó que la vida útil de este combustible fósil iba a ser extremadamente corta. En Estados Unidos, por ejemplo, el pico del petróleo se alcanzó en 1970. A partir de aquel año, la producción de crudo comenzó a descender. Y este mismo fenómeno ha venido sucediendo en el resto de economías productoras. Cada año hay menos países productores en la categoría de exportadores, y más en la de importadores. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo con las fechas, se estima que a partir de 2020, si no antes, la producción mundial llegue a su cenit y empiece a declinar. En caso de ser cierto, este hecho significará el principio del fin del petróleo. Seguirá habiendo reservas en el planeta, pero ya no seremos capaces de extraerlas, procesarlas ni consumirlas, provocando enormes consecuencias económicas y geopolíticas. Debido al incremento de la demanda de países emergentes como China, India o Brasil, el consumo de este oro negro mantiene un ritmo de crecimiento exponencial, totalmente insostenible. De los 25 barriles al día extraídos del pozo de Drake en 1859, hemos pasado a los 85.000 millones de barriles diarios en 2012. Es decir, más de 156.000 litros por segundo. Y se estima que hacia 2030 el consumo de petróleo superará los 100.000 barriles diarios. Así, tarde o temprano la oferta será inferior a la demanda, poniendo fin al crecimiento económico tal y como hoy lo conocemos. Y dado que nos resistimos a hacer frente a lo ineludible e inevitable, cada vez perforamos pozos de mayor profundidad para encontrar y producir menos petróleo. De los 20 metros que excavó el coronel Drake, hemos llegado a los 11.282 metros perforados recientemente por la compañía ExxonMobil. En busca de una nueva fuente de energía junto con el carbón y el gas natural, el petróleo es el responsable del desarrollo y la expansión de la era industrial. Sin embargo, nuestro actual modelo económico está quedándose sin gasolina. Y es que para mantener nuestro estilo de vida materialista necesitamos contar con petróleo barato. Sin este recurso natural no puede haber crecimiento económico. Así de simple. La sociedad moderna se basa en un supuesto erróneo, que la cantidad de recursos naturales en general, y de petróleo en particular, sería siempre abundante e ilimitada, dando por hecho que el precio de las materias primas se mantendría eternamente bajo. Sin embargo, el crudo y los otros combustibles fósiles que definieron el modo de vida industrial han entrado en un irreversible declive, y las tecnologías construidas y alimentadas con esas fuentes de energía están ya anticuadas. Toda la infraestructura industrial erigida sobre estos recursos naturales no renovables está envejecida y deteriorada. Todo lo que hemos diseñado y creado hasta ahora se ha construido con fuentes de energía que están dejando de existir. Y a no ser que hagamos una transición hacia un nuevo modelo energético sobre el que seguir edificando nuestra civilización, el sistema económico está condenado a desmoronarse y padecer un colapso de proporciones catastróficas. ¿Qué pasará cuando nos quedemos sin gasolina? ¿Con qué funcionarán los coches, los barcos y los aviones? ¿Cómo transportaremos la comida a las ciudades? La realidad es que todavía no existen alternativas viables. Las fuentes de energía renovables, hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, biomasa, mareomotriz, no pueden proporcionarnos la cantidad de energía que necesitamos para preservar el actual orden social energético. De ahí que no haya que ser adivino para saber que a lo largo de las próximas décadas el mundo va a cambiar radical, inevitable e irreversiblemente. Del mismo modo que necesitamos muchos años para pasar de la madera al carbón y de este, al petróleo, necesitaremos muchos años más para transitar hacia una nueva fuente de energía. Y al igual que ocurrió en otros momentos de la historia, el agotamiento del petróleo generará la necesidad de agudizar nuestro ingenio para encontrar nuevas soluciones y alternativas. Así, uno de los grandes interrogantes contemporáneos se esconde tras la pregunta que reemplazará al petróleo barato.
Nuestra supervivencia como especie depende enteramente de que encontremos la respuesta. Mi padre montaba en camello. Yo conduzco un coche, mi hijo vuela en avión. Mi nieto montará en camello. Proverbio saudí. 32. El desafío de la sostenibilidad. No podemos preservar el sistema. Nuestra prosperidad material tiene un precio mucho mayor del valor que nos ha venido aportando. Estrés. Vacío. Infelicidad. Depresión. Paro. Inflación. Deuda. Esclavitud. Pobreza. Hambre. Guerra. Saqueo. Destrucción. Contaminación. Calentamiento global. Efecto invernadero. Desechos. Desperdicios. Basura. La Tierra alberga un parásito que está arrasando con todo, poniendo en peligro la vida del resto de ecosistemas. Pero el planeta, como organismo vivo, sabe perfectamente que sobrevivirá. Y que tarde o temprano se regenerará, tal y como ha hecho en épocas anteriores. Sin embargo, la especie humana tal vez no lo consiga. Muchos ya hablan de ecocidio. Al matar la naturaleza, estamos provocando el suicidio en masa de la humanidad. A lo largo del último siglo hemos utilizado a la Tierra de laboratorio involuntario, vertiendo en ella nuestra contaminación industrial, nuestros residuos tóxicos, así como las emanaciones de nuestras quemas de combustibles fósiles. Y lo hemos hecho a escala global, con una intensidad inimaginable en épocas anteriores. A menos que tomemos las medidas necesarias para remediarlo, seremos la primera civilización que se autodestruye, llegando al colapso y, por ende, al borde de su extinción. Los paralelismos entre el ecocidio de la isla de Pascua y el mundo moderno son indiscutibles. La globalización hace que todos los países del planeta compartan recursos naturales y se afecten mutuamente, del mismo modo que lo hacían las tribus de la isla. En la actualidad somos 7.000 millones de personas. Y seguimos creciendo, consumiendo y devorando los escasos recursos naturales existentes. De hecho, nuestro mayor miedo es que se detenga el crecimiento, y nuestro mayor deseo, seguir creciendo. Bastaron solo 30.000 pascuenses, utilizando únicamente herramientas de piedra y su propia fuerza muscular, para destruir su medio ambiente y hacer desaparecer su sociedad. ¿Cuántos más consumidores harán falta para destruir la biosfera que permite nuestra existencia en la Tierra? Aunque nadie sabe exactamente cuándo ni cómo, tarde o temprano nos veremos forzados a evolucionar. En las pancartas de los movimientos ecológicos más vanguardistas ya no pone, salvemos al planeta de la humanidad, sino, salvemos a la humanidad de sí misma. Está por ver que seamos más inteligentes que los antiguos habitantes de la isla de Pascua y sepamos poner remedio a lo que se avecina. La era del conocimiento tiene su revolución ecológica pendiente. La ciencia de la biomímesis, movimientos como la economía azul, o la economía del bien común, proponen un sistema económico alimentado por energías limpias y renovables. La nueva ciencia económica se llama biomímesis. Esta palabra está compuesta por bio, que quiere decir vida, y mimesis, que significa imitar. Así, la biomímesis estudia la naturaleza como fuente de inspiración, aprendizaje y creatividad para diseñar nuevas tecnologías innovadoras que nos permitan resolver los conflictos económicos y ecológicos contemporáneos. Y lo hace basándose en los modelos, sistemas, estructuras, procedimientos y procesos que emplea la naturaleza a la hora de funcionar y conservarse. Cabe señalar que la naturaleza lleva a la especie humana millones de años de ventaja en este viaje evolutivo y adaptativo que es la vida. De ahí que, en vez de tratar de superarla y dominarla, sea más inteligente copiarla e imitarla. Principalmente porque la solución de todos nuestros problemas ecológicos se encuentra en la inteligencia de la naturaleza. Es el único modo de vida 100% ecológico y sostenible. Como sistema económico, la naturaleza ha perfeccionado el arte de economizar los recursos. No genera residuos ni desperdicios. Y se rige por medio de ciclos circulares y cerrados, donde todo es biodegradable. Para la naturaleza, la basura no existe. Todo lo que forma parte de ella puede aprovecharse, reciclarse y reutilizarse,
transformándose en energía con la que nutrir y alimentar a otros ecosistemas. Por el contrario, el sistema económico diseñado por los seres humanos es completamente abierto y lineal. Esta es la razón por la que la inmensa mayoría de desperdicios generados terminan en el vertedero, convirtiendo el mundo en un gran basurero. Y encima, muchos de ellos son altamente tóxicos. El problema de fondo es que el diseño de este modelo industrial es inherentemente defectuoso. De ahí que la solución consista en rediseñar los productos, así como los procesos de extracción, producción, transporte, consumo y desecho que componen la economía de los materiales. Así, la biomímesis pretende extrapolar a nuestra sociedad el modo en el que la naturaleza hace lo que hace, diseñando un sistema económico integrado en un ciclo circular, cerrado e inherentemente restaurador. El reto consiste en que una vez concluya la vida útil de un producto, éste pueda reciclarse o reutilizarse, aportando algún tipo de valor a otro proceso productivo. A diferencia de los plásticos convencionales, hechos con petróleo y que tardan 400 años de degradarse, los plásticos biodegradables son capaces de integrarse nuevamente en la naturaleza a través de procesos de compostaje, sin emitir ningún tipo de tóxico o contaminante. Por supuesto, este cambio sistémico sucederá cuando sea más beneficioso económicamente actuar de forma ecológica y sostenible que no hacerlo. Debido a que los precios y los costes están divorciados en el mercado, tenemos una economía en la cual los negocios que son mucho más eficientes que sus competidores no pueden competir con empresas que no tienen en cuenta estas externalidades. El día que las personas y organizaciones que contaminan paguen el precio de estos costes externos, se incentivará la creación y el consumo de productos y servicios medioambientalmente respetuosos y sostenibles. La paradoja del decrecimiento a lo largo de la era del conocimiento va a seguir creciendo nuestra conciencia ecológica, afectando a la cantidad y calidad de nuestro consumo. Y una de las palabras que más van a ponerse de moda es sostenibilidad. Su definición clásica la describe como la habilidad de satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. En esencia, la sostenibilidad implica hacer un uso inteligente de los recursos de los que dependemos para sobrevivir. Si talamos más madera de un bosque de la que éste es capaz de producir, terminamos matando el bosque, tal y como sucedió en Rapa Nui. En cambio, si se aprende a extraer madera por debajo de un límite, siempre habrá madera disponible. Sin embargo, en un mundo gobernado por la religión del crecimiento, hablar de decrecer material y económicamente es insensato, e incluso blasfemo. Fundamentalmente porque estamos cegados por lo superfluo, marginando constantemente lo esencial. ¿Pero en qué consiste el decrecimiento? Se trata de una corriente económica y ecológica que tiene como finalidad abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento. Es decir, reducir de forma eficiente la extracción de recursos naturales, el uso de energía y la producción y el consumo de bienes y productos materiales, disminuyendo así nuestra huella ecológica sobre el planeta. El decrecimiento propone reducir el ritmo y la velocidad a la que vivimos. Disminuir la cantidad para mejorar la calidad. Pasar del bien tener al bienestar. Y también adaptar nuestro estilo de vida a los recursos naturales propios de la zona geográfica donde habitamos. Con el final del petróleo barato, producir y consumir energía lo más cercana posible se convertirá en una necesidad. A día de hoy todavía nos permitimos el lujo de comer fruta producida y transportada desde diferentes rincones del mundo, al mismo tiempo que la fruta que se produce al lado nuestro también se transporta y vende en el extranjero. El resultado es que unos y otros terminamos pagando más por una fruta que, en muchas ocasiones, es de menor calidad. Desde la perspectiva del decrecimiento, una economía puede desarrollarse sin crecer y crecer sin desarrollarse. Principalmente porque una cosa es el crecimiento, un proceso cuantitativo, tangible y físico, y otra, bien distinta, el desarrollo, relacionado con aspectos más cualitativos, intangibles y emocionales. Mientras que una economía en crecimiento se hace mayor, una economía en desarrollo se hace mejor. Esta es la razón por la que apostar por el decrecimiento no implica acabar con el progreso. Todas las actividades humanas que no provocan un consumo irracional de materias irreemplazables,
o que no degradan de manera irreversible el medio ambiente, pueden desarrollarse indefinidamente. Curiosamente, se trata de todo aquello que le da un verdadero sentido a nuestra vida, como la salud, la familia, el amor, la amistad, la educación, la vocación, el arte, la gastronomía, el ocio, el voluntariado, el deporte, la naturaleza o la espiritualidad. Por el contrario, el consumo materialista como camino hacia la plenitud produce un coste ecológico más elevado que el valor psicológico que nos aporta, lo que nos hace más pobres en lugar de más ricos. El imperativo externo de austeridad, prudencia, moderación, sobriedad, frugalidad y simplicidad vivido como una obligación moral es a la vez ineficaz y, a menudo, contraproducente. No se trata de condenar el consumo material, sino más bien de comprenderlo. Comprender que nos aleja del bienestar, para dejarnos atrapados en el laberinto del bien tener. Así, el decrecimiento solo funcionará si lo acogemos de forma natural y voluntaria, comprendiendo que en realidad es la opción que más nos conviene desarrollar. Son tiempos para reflexionar acerca de nuestro actual estilo de vida materialista, y cuestionar si verdaderamente nos acerca a la felicidad que tanto anhelamos. La paradoja del decrecimiento es que podemos vivir mejor consumiendo menos. Y debido al devenir de las cosas que han venido sucediendo a lo largo de la historia, esa es precisamente la dirección a la que estamos abocados a dirigirnos. Sin decrecimiento, no puede haber sostenibilidad. Y sin esta, estamos condenados a presenciar el colapso de nuestra civilización. Los grandes avances en la historia de la humanidad se han conseguido siguiendo mejores recetas, no cocinando más. Paul Romer. 33 La sociedad posmaterialista. Cada vez más personas hemos tomado conciencia de la necesidad de reinventar la educación, empezando, cómo no, por reeducarnos a nosotros mismos primero. El reto es que los colegios dejen de condicionar a las nuevas generaciones y empiecen a educarlas, favoreciendo que los alumnos encuentren dentro de sí mismos lo que verdaderamente necesitan. Y en paralelo, dotarlas de aquellos conocimientos que les permitan afrontar con sabiduría el mundo que se avecina. Esta nueva educación emocional y financiera se asienta sobre una visión, posmaterialista, de nuestra condición humana. Al igual que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo, nuestra parte racional, y el derecho, nuestra parte emocional, los seres humanos somos mitad materia, mitad espíritu. Lo cierto es que la realidad, así como todo lo que acontece en ella, está compuesta por una parte tangible, cuantitativa y física, que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos físicos, y otra parte intangible, cualitativa y espiritual, que solo podemos sentir por medio de nuestro sexto sentido, la intuición. O dicho poéticamente, nuestro corazón. Del mismo modo, los seres humanos gozamos de una dimensión material, nuestra parte tangible, y una dimensión emocional y espiritual, nuestra parte intangible. Si al morir abrieran nuestro cuerpo, no encontrarían el menor rastro de todo aquello que le ha dado sentido a nuestras vidas. Lo esencial es invisible para los ojos. Y sin embargo, es lo que marca la calidad de nuestra existencia. Por ello, de lo que se trata es de integrar ambas dimensiones, construyendo un estilo de vida equilibrado, en el que lo que somos determine lo que hacemos, y en el que lo que hacemos determine lo que tenemos. Debido al fin del petróleo barato y por medio de la actual crisis sistémica, estamos destinados a convertirnos en una sociedad posmaterialista, pasando de consumidores pasivos a creadores activos, ganando y gastando dinero de forma posmaterial. Cada vez más personas desempeñan trabajos intensivos en aportación de valor y basados en el conocimiento, el talento y la creatividad. Y más que productos o bienes de consumo materiales fabricados en masa, esta nueva generación de profesionales está llamada a ofrecer servicios intangibles, innovadores y personalizados, orientados a mejorar de algún modo u otro la calidad de vida de otros seres humanos. Solo por medio de la creación masiva de nuevos proyectos y profesiones posmaterialistas, la economía global podrá desarrollarse, que no crecer, de forma ecológica y sostenible. Principalmente por estar más alineada con los límites físicos que sostienen nuestra sostenibilidad como especie. El consumo posmaterialista en paralelo y como consecuencia del actual escenario socioeconómico, la mayoría de consumidores estamos obligados a consumir lo verdaderamente necesario.
Nuestro bolsillo no da para más. Paradójicamente, la pérdida del poder adquisitivo de la población activa es uno de los gérmenes del auge de un consumo posmaterialista. Este está basado, en primer lugar, en adquirir menos cosas. Y en nunca gastar más dinero del que tenemos, ahorrando en la medida de lo posible para poder llegar a invertirlo. De lo que se trata es de utilizar el dinero con el fin de incrementar la calidad de nuestra vida emocional y espiritual. La tendencia apunta a que vamos a emplear más recursos económicos en salud, educación, arte, entretenimiento, deporte, ciencia, conocimiento y espiritualidad. En esencia, los consumidores posmaterialistas vamos a gastar gran parte de nuestro dinero en servicios innovadores que nos ayuden a encontrar el sentido de nuestra existencia. El consumo posmaterialista tiene mucho que ver con ponerle conciencia y responsabilidad a nuestra manera de consumir. Cada vez más personas procuramos apoyar con nuestras compras a empresas y organizaciones que favorezcan la igualdad social, que promuevan el comercio justo, que apoyen la producción orgánica, que fomenten el consumo local y que, en definitiva, respeten la regeneración del medio ambiente. Nuestro poder como ciudadanos ya no reside tanto en nuestro voto como en nuestro consumo. Cada vez que pagamos por algo estamos validando y aprobando la manera en la que se ha producido. Al poner nuestro dinero sobre el mostrador, estamos conformes con la forma en la que dicho producto se ha hecho, con los materiales empleados para su fabricación y con lo que va a ser de él cuando no lo queramos y lo tiremos. Esta nueva forma de votar parte de la premisa de que el dinero es energía. Con cada euro que gastamos, damos fuerza al comercio, la empresa, el producto y el servicio que compramos. En este sentido, cabe destacar el auge del crowdfunding, cuya traducción sería, financiación en masa. En esencia, se trata de una forma de financiar proyectos con la suma de aportaciones individuales. Por medio de este sistema de cooperación, un grupo de personas conectadas en red consigue dinero y otros recursos para financiar todo tipo de proyectos, iniciativas y negocios, tanto artísticos como políticos, deportivos o empresariales. Desde 2009, plataformas como Kickstarter, Lanzanos o Berkami conectan a través de Internet a creadores independientes que buscan financiación con la que materializar sus ideas, con ciudadanos de todo el mundo con ganas de invertir su dinero en proyectos en los que creen. Si bien los creadores mantienen todos los derechos sobre sus obras, a cambio de sus aportaciones económicas los mecenas reciben ciertas recompensas no monetarias, como productos exclusivos, experiencias únicas, ediciones limitadas, merchandising, acceso a descargas. En un mundo cada vez más interconectado, llegará un día en que todos podremos invertir en todos. En esta misma línea se sitúan corrientes filosóficas y económicas como, el downshifting, el movimiento slow, o, la simplicidad voluntaria. Todas ellas proponen construir un estilo de vida que nos permita disponer de más tiempo libre. Y que nos motive a levantarnos cada mañana con agradecimiento, sintiendo que estamos llevando la vida que verdaderamente hemos elegido llevar. Muchos lo consiguen tras reinventarse profesionalmente y reescribir su definición de éxito. Así, el éxito posmaterialista consiste en ser felices, sentirnos en paz y disfrutar de una vida con sentido. La ley de difusión de innovaciones como cualquier otro adelanto evolutivo, el desarrollo de la sociedad posmaterialista está sujeto a la denominada Ley de Difusión de Innovaciones, popularizada en 1962 por Everett Rogers. Este sociólogo norteamericano dedicó su vida a investigar el proceso por el cual los individuos que forman parte de un sistema comparten y asimilan nuevas ideas y tecnologías que permiten el progreso de la humanidad. Según esta teoría, la población de cualquier país se divide en 5 segmentos, en función de su predisposición para adaptarse a los constantes cambios y avances relacionados con nuevos conocimientos y formas de hacer las cosas. En este sentido, se estima que el 2,5% de la sociedad está compuesto por los innovadores. Es decir, por aquellos emprendedores de diferentes ámbitos profesionales que se atreven a cuestionar el statu quo, creando y ofreciendo nuevos y mejores productos y servicios a los consumidores. La nueva oferta creada por estos pioneros enseguida es utilizada por los primeros seguidores, que representan aproximadamente al 13,5% de la población.
Este grupo se caracteriza por tener una mente abierta y saber adelantarse a los cambios con valentía y flexibilidad, apreciando fácilmente las ventajas inherentes a este tipo de innovaciones. En la medida que el nuevo producto, servicio o conocimiento genera una sustancial mejora en la calidad de vida de sus usuarios, poco a poco va comunicándose por medio del boca a oreja. Y con el tiempo empieza a ser utilizado por la denominada mayoría precoz, formada por el 34% de la población. Es decir, por todos aquellos que al conocer directa o indirectamente a uno de los primeros seguidores, han podido verificar que se trata de algo útil y beneficioso, decidiendo incorporar esta novedad en sus vidas. Es entonces cuando dicha innovación se pone de moda, generando que empiece a ser empleada por la mayoría tardía, constituida por otro 34%. En este caso, utilizan dicho avance porque está totalmente aceptado e integrado como algo necesario y normal en nuestra cotidianidad. De hecho, lo hacen cuando ya no se considera una innovación, ni tampoco se percibe como una novedad. Por último, se encuentran los rezagados, un grupo compuesto por el 16% restante, quienes empiezan a emplear las nuevas ideas, herramientas o tecnologías cuando no les queda más remedio. Tanto es así, que el no hacerlo sorprende al resto de la sociedad, principalmente por rechazar algo que hace años, o incluso décadas, que está demostrado que trae consigo notables beneficios. Es como si hoy en día alguien se negara frontalmente a utilizar la lavadora, la nevera o a disponer de un sistema de calefacción. Y en un plano más profesional, se opusiera radicalmente al uso de Internet o del teléfono móvil. Por más que la tendencia general sea ridiculizar o rechazar lo diferente, lo alternativo y lo desconocido, es imposible detener el avance y el progreso de la sociedad. Como individuos y como empresas podemos quedarnos estancados en lo viejo o abrir nuestra mente y explorar las innovaciones que trae consigo lo nuevo. Lo cierto es que cada vez más seres humanos están iniciando un proceso de cambio personal y reinvención profesional. Se estima que el 13,5% de los trabajadores y de las compañías en España, los primeros seguidores, ya se encuentran inmersos en un proceso de estas características. Y todo apunta a que a lo largo de las próximas décadas se extenderá entre la mayoría precoz, esto es, el 34% de la población activa, tal y como está pasando en Estados Unidos. Así, cambiar de paradigma se ha convertido en el gran reto de todas aquellas personas y organizaciones que quieran sobrevivir, adaptarse y prosperar en la era del conocimiento emergente. Quien empieza a vivir más seriamente por dentro comienza a vivir más sencillamente por fuera. Ernest Hemingway. Epílogo. Procura seguir a tu corazón aunque pienses que es demasiado tarde. Antoine de Saint-Exupéry. Se cuenta que el rey macedonio Alejandro Magno, de camino hacia la India, fue a visitar al filósofo griego Diógenes de Sinope, quien descansaba a la orilla de un río. Nada más verlo, Alejandro Magno quedó fascinado por la paz que desprendía su presencia. Señor, por todas partes me cuentan que es usted un gran sabio, afirmó el monarca. Me gustaría hacer algo por usted. Dígame lo que desea y se lo daré. Sin apenas inmutarse, Diógenes le contestó, con voz tranquila y serena, si eres tan amable, muévete un poco hacia un lado, que me estás tapando el sol. No necesito nada más. Su respuesta lo dejó impresionado. Tras unos segundos de silencio, el filósofo le comentó que durante meses había visto pasar muchos ejércitos que seguían órdenes del rey. ¿A dónde vas, Alejandro?, le preguntó. Voy a la India, dijo el monarca. ¿Para qué?, le preguntó Diógenes. Seguro de sí mismo, el emperador le contestó, para conquistar el mundo entero. Diógenes le miró a los ojos y le hizo una nueva pregunta, y después, ¿qué vas a hacer? Alejandro Magno estuvo pensando un buen rato y finalmente afirmó, después descansaré, viviré tranquilo y seré feliz. Diógenes se echó a reír. Estás loco, le espetó. Yo estoy descansando ahora. No he conquistado el mundo y no veo qué necesidad hay de hacerlo. Si al final lo que quieres es vivir tranquilo y ser feliz, ¿por qué no lo haces ahora? Y te digo más, si lo sigues posponiendo, nunca lo harás. Morirás. Todo el mundo muere en el camino, pero son muy pocos los que realmente viven.
Alejandro Magno le agradeció sus palabras y le dijo que las recordaría. Sin embargo, le confesó que en aquel momento no podía detenerse, pues tenía mucho por hacer y por conquistar. Los años pasaron, pero según una leyenda aquel encuentro removió enormemente la conciencia del rey macedonio. Tanto es así, que hacia el final de su existencia, encontrándose al borde de la muerte, Alejandro Magno convocó a sus generales para comunicarles sus 3 últimos deseos. En primer lugar, quería que su ataúd fuese transportado en hombros por los mejores médicos del imperio. También les pidió que los tesoros que había conquistado fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y por último, les insistió en que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, a la vista de todos. Asombrado, uno de sus generales quiso saber qué razones había detrás de tan insólitas peticiones. Y Alejandro Magno, muy serio, le respondió: primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para recordar a la gente que tarde o temprano todos vamos a morir, y que frente a la muerte, ellos no tienen el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por los tesoros acumulados durante mis años de invasiones para que el pueblo sepa que los bienes materiales conquistados permanecerán aquí. Y tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento, fuera del ataúd, para que todos vean que venimos al mundo con las manos vacías, y que con las manos vacías nos marchamos. 34 Recuerda que algún día vas a morir. La única certeza que hay en esta vida es que tarde o temprano todos vamos a morir. Y no importa si hay vida después de la muerte. Lo verdaderamente fundamental es que haya habido vida antes de fallecer. Tanto es así, que las personas que tienen miedo a morir son aquellas que no se sienten vivas, principalmente porque no están viviendo. Esto es precisamente lo que nos sucede cuando nos conformamos con mantener un estilo de vida prefabricado, siguiendo las ideas y los parámetros de nuestro entorno familiar y social. El mal humor, la tristeza y la ansiedad crónicos son 3 síntomas inequívocos de que nos hemos convertido en un adulto que no tiene mucho que ver con nuestra verdadera esencia. Sin embargo, tememos tanto afrontar nuestros miedos e inseguridades, que vamos tomando decisiones casi por inercia. Lo que estudiamos. La profesión que escogemos. El trabajo que desarrollamos. El consumo que realizamos. Y en ocasiones, tras contarnos cientos de veces la misma excusa, llegamos incluso a justificar una vida sin sentido. En general solo estamos dispuestos a escuchar lo que queremos oír. De ahí que las únicas personas que nos parecen sensatas suelen ser las que piensan como nosotros. Nos aferramos a nuestras creencias del mismo modo que nos aferrábamos al chupete cuando tan solo éramos unos niños pequeños. Ese es sin duda el germen que ha provocado el gran malestar de nuestro tiempo. En nuestro afán por ser aceptados como miembros normales por la sociedad, en general nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Tanto es así, que hoy en día ser uno mismo es un acto heroico y revolucionario. Requiere cuestionar el orden social establecido y aventurarnos a seguir nuestra propia senda en la vida. El camino hacia la responsabilidad y la libertad es aterrador. Estamos tan condicionados por la sociedad que se da la paradoja de que cuanto más nos acercamos a nosotros mismos, a nuestra autenticidad, mayor es el miedo y más intensa es la ansiedad. Esta es la razón por la que a pesar de intuir que algo no marcha bien, a la mayoría de personas el hecho de no hacer nada al respecto les proporciona un beneficio mayor que la decisión de iniciar un proceso de cambio para averiguarlo. La muerte es lo que le da sentido y valor a nuestra existencia. Más que reprimir esta verdad, podemos vivir de acuerdo a la gran lección que nos enseña. Frente a la muerte, todo lo superficial se desvanece, sacando a relucir tan solo lo verdaderamente importante. En este sentido, saber que vas a morir puede ayudarte a tomar decisiones guiadas por tus verdaderos valores, y no tanto por tus peores miedos. En el momento en que dejas de temer a la muerte, eres libre para vivir plenamente. Y al desaparecer el miedo, deviene la paz y el discernimiento. De pronto comprendes que si llevas tiempo sintiéndote vacío e insatisfecho, el cambio es sin duda tu mejor aliado. A su vez, te das cuenta de que no has venido a este mundo a cumplir las expectativas de nadie. Y empiezas a rendirle cuentas solamente a la persona que ves cuando te miras en el espejo. También comprendes que en caso de equivocarte tampoco tienes mucho que perder.
Cometer errores es precisamente lo que te permite evolucionar, creciendo en madurez y seguridad personal. Y es precisamente esta confianza la que te permite concebir la vida como un aprendizaje, en la que el miedo y el cambio forman parte de tu proceso evolutivo y adaptativo. Así es como finalmente adquieres la experiencia y la sabiduría necesarias para navegar por el actual océano profesional, aprendiendo a llevar tu barco a buen puerto. Tu tiempo es limitado. No lo malgaste viviendo la vida de otros. Steve Jobs. 35. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si has seguido leyendo hasta aquí, seguramente a estas alturas ya sabrás por qué este libro es un experimento. Este ensayo pretende ofrecerte la información necesaria para que inicies un proceso de cambio personal y reinvención profesional. En resumidas cuentas, el experimento consiste en verificar hasta qué punto el hecho de modificar sustancialmente la información con la que funciona tu mente empieza a cambiar, a su debido tiempo, todo lo demás. Este libro es un experimento porque en caso de experimentarlo, comenzarás a cuestionar el sistema de creencias con el que fuiste condicionado cuando eras un niño. Y en paralelo, empezarás a cambiar paulatinamente tu manera de pensar, aprendiendo a emplear el conocimiento y la sabiduría propios de la era del conocimiento en la que te encuentras. Al conocerte mejor a ti mismo, podrás conocer mejor las nuevas reglas del juego laboral y económico y, en consecuencia, obtener mejores resultados a lo largo de la partida. Si ese está siendo tu caso, te invito a que compartas este libro con una sola persona de tu entorno personal, familiar o profesional que consideres que está en el momento adecuado para recibir esta información. Y que corrobores por ti mismo si la tesis que pretende verificar este experimento es tan válida como valiosa. La verdadera revolución del siglo XX es la democratización de la sabiduría. Así, la era del conocimiento es una invitación a que compartas con otras personas aquello en lo que crees. Compartir lo que amas le hace bien a tu corazón. Y no porque te haga tener más, sino porque te hace sentir mejor. Es una manera de mostrar quién eres verdaderamente. Es un acto de tremenda vulnerabilidad que requiere de una enorme fortaleza. Y dado que la vida te devuelve precisamente lo que compartes con los demás, no encontrarás palabras para describir lo que sucede cuando empieces a hacer lo que harías si no tuvieras miedo. Te propongo un juego de despedida. Imagina cómo será tu funeral. ¿Qué personas te gustaría que acudieran? Y más concretamente, ¿qué sería lo más bonito que podrían decir de ti? De tu trayectoria como ser humano. De los rasgos de tu carácter. De los matices de tu estado de ánimo. De la calidad de tus relaciones personales. De la energía que desprendías cuando estabas a su lado. También te invito a que reflexiones acerca de lo que comentarían sobre tu dimensión profesional. ¿Qué es lo más inspirador que podrían decir acerca de tu trabajo? ¿Qué sentido tuvo lo que hacías durante 8 horas al día? ¿Qué valor aportabas a los demás? ¿Cuál fue exactamente tu contribución al mundo? Trata de sentir lo que te estás diciendo mientras lees estas líneas. ¿Con qué emociones te conecta? Imagina por un momento que tomaras la decisión que tomaras, supieras de antemano que todo iba a salir bien. ¿A qué te dedicarías profesionalmente si te tocara la lotería? ¿Qué camino más vocacional escogerías si el éxito estuviera garantizado? Tómate tu tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones. Y seguidamente, hazte a ti mismo esta pregunta: ¿qué haría con mi vida si no tuviera miedo? Quédate solo con la idea general. Y por favor, no hagas caso de lo que te diga tu mente. Es la portavoz de tu sistema de creencias, la mayoría de las cuales son propias de la era industrial. Por el contrario, escucha con atención a tu corazón. Él sabe perfectamente quién eres, qué talentos tienes y cuál es tu propósito en esta vida. Tu corazón lo sabe todo acerca de ti. El quid de la cuestión es si eres lo suficientemente valiente como para escucharlo.